la elección definitiva, que va a poner un nuevo presidente, 3 semanas nada más, y la tensión económica es muy alta en materia inflacionaria de dólar fundamentalmente. Está Camilo Tiscornia, que es economista con nosotros. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo transitamos las 3 semanas que quedan? Bueno, creo que va a ser muy complicado. Me parece que vamos a tener al gobierno, ya que Massa quedó en primer lugar, tratando de contener todas las variables económicas, que es lo que ha intentado hacer desde las PASO. Y yo creo que lamentablemente esto es en detrimento de lo que tenga que hacer el nuevo gobierno, sea el mismo o sea otro, porque la situación se va acumulando cada vez más, las presiones son cada vez mayores, con lo cual en diciembre va a haber que corregir y mucho. Y esto de la acumulación y las presiones y bueno, la necesidad del ministro de controlarlo todo. ¿Vos crees que existe algún riesgo de que se le escapen las variables o que va a llegar a como dé lugar al balotaje? No, yo creo que va a llegar a como dé lugar. Sobre todo acá hay un tema que es crítico, que es el dólar oficial, que está en 350 pesos, que es el que está justamente más controlado por el gobierno y el que en la medida en que se mueva, ya lo hemos visto en el mes de agosto, tiene un impacto inflacionario muy grande. Bueno, él tiene un compromiso con el fondo que hasta el 15 de noviembre, es decir, hasta el día de la elección, tiene ese rango, digamos, para no tocar el dólar. Sí, yo creo que él se aprovecha de eso, pero digamos, también tenía comprometido con el fondo bajar 11% el gasto público hasta fin de año y no lo va a hacer. Digamos, en este aspecto del acuerdo con el fondo lo va a tratar de aprovechar porque creo que entiende que en la medida en que controle el dólar oficial va a tratar de contener la inflación, que de hecho a lo largo del mes de octubre se ha ido moderando después de lo que fueron los picos de los meses pasados. Bien, en ese sentido, ¿crees que los números que podemos esperar están iguales, por debajo, por encima del 12.7, 12.4? No, van a estar por debajo. Yo creo que van a estar por debajo. De hecho, los datos de septiembre están muy influidos por lo que pasó en agosto, porque semana a semana, en realidad, la inflación se fue moderando durante septiembre. En octubre hubo un repunte, sobre todo cuando se disparó el blue, que saltó arriba de los 1.000 pesos. Ahí, a mediados de octubre, hubo un aumento bastante importante, pero yo creo que el mes va a cerrar en torno al 9 y pico por ciento, entre 9 y 10% creo que va a cerrar. Octubre. Y bueno, y los dólares, bueno, el blue y los financieros que ayer tuvieron otra vez una jornada a la baja, ¿crees que los va a poder mantener así? Mira, yo creo que la parte esa de los dólares más financieros refleja mucho un cambio de expectativa que hubo en el mercado porque el resultado de la elección fue muy sorpresivo. Claro, el tema de dolarización de Milei, la declaración esa que tuvo tanto rebote de salir de los plazos fijos y que el peso era un excremento, eso había provocado un salto importante. De hecho, los primeros datos que hay de esta semana, o sea, post-elecciones, se vio una moderación en los plazos fijos que venían cayendo y efectivamente a nivel financiero hubo una revaluación muy fuerte. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que se llaman los contratos de dólar futuro, que son lo que se negocia a nivel financiero, cuánto puede estar el dólar en fechas futuras, hubo una baja enorme ahí, justamente porque se empezó a ver que puede haber un escenario en el cual tal vez Massa sea el ganador y que se piensa que eso implica que por más que el dólar oficial se va a tener que mover, porque de hecho estos contratos contemplan que el dólar esté cerca de 700 a fin de año, va a ser menos que lo que se esperaba si ganaba Milei. ¿Y el nivel de actividad cómo está? La actividad económica salió justamente un dato del mes de agosto que la verdad que fue bastante sorprendente por lo positivo, porque con todo el control de importaciones que hay y teniendo datos que había de la industria que eran bastante flojos, sorprendió por lo positivo. Lo que pasa es que yo creo que septiembre y octubre van a ser bastante más flojos. Ahí lo que está empezando a pesar, creo yo, en los datos de julio y de agosto, que los dos fueron particularmente buenos, creo que está empezando a pesar en los cálculos que hay, lo que puede ser la próxima cosecha, que en principio, sobre todo por lo que yo vi estos últimos días, puede ser bastante buena porque había bastantes riesgos, pero en principio hay un aumento muy fuerte. Se habla, pensemos esto, la cosecha de soja, que es la más relevante, también pensando en términos de las exportaciones del año que viene. Sí. Este año fueron 24 millones de toneladas, se está pensando que pueda llegar a 48 millones de toneladas el año que viene. O sea que esto para quien sea que gobierne el año que viene es una noticia muy buena. ¿Y cómo te imaginas, primero, la transición del gobierno que se ha elegido hacia el 10 de diciembre y segundo, la próxima gestión que necesariamente tendrá que ser una gestión de estabilización de variables macro, ¿no? Porque no queda otra. Yo creo que tal cual. Gane quien gane. Yo creo que ese es el tema central. O sea, gane quien gane va a haber que hacer correcciones. Incluso el caso de Massa, que uno lo ha visto en el último tiempo, digamos, haciendo todo lo contrario, porque lo que ha hecho es echarle más leña al fuego. Lo que va a pasar es que claramente va a ser distinto el modo en que encaren la corrección. Milei por un lado, Massa
Massa por el otro. Milei yo creo que iría por una corrección más fuerte, que es un poco lo que está expresando él y estas especies de alianzas políticas que se van haciendo, que es la idea de cambio, ¿no? Algo que expresaba también Patricia Bullrich, en el sentido de cambiar por completo la política económica en una economía más abierta, eliminar el cepo, reducir muy rápidamente el déficit fiscal por la parte de baja de gasto público. Bueno, Massa no creo que vaya por ese lado. Me imagino que va a tratar de corregir, pero ya hay una pauta, que es tratar de aumentar impuestos. Sí, Ese es el lado por el que quiere ir Bueno, él. cuando mandó el presupuesto Exactamente. 2024 habla de una situación de equilibrio fiscal, pero fundamentada en eliminar excepciones ¿no? impositivas. Sí. Y no creo que él elimine el cepo. O sea, yo creo que va a tener que devaluar, yo creo que la devaluación es inevitable, pero ya estamos viendo algún anticipo de cosas que está haciendo. Extendieron ahora a todas las exportaciones esta idea de dólar mixto, que una Sí. parte se puede vender, se tiene que vender en el dólar oficial y otra parte se puede liquidar en los dólares financieros. Entonces es una especie de devaluación que la van a ir haciendo en cuentagotas. Me imagino por el perfil del gobierno de experimentos como esos, pero devaluación va a haber igual y eso va a provocar más inflación durante el verano, mucha más inflación. Cuando decís mucha más inflación durante el verano, ¿en qué número estás pensando? Mirá, obviamente No, va a no te depender de quiero si es hacer Massa. futurología, pero- Va a depender de si es Massa o si es Milei, pero si ya estamos en octubre, que se calmó bastante y con el dólar oficial controlado, estamos en torno al 10% mensual, bastante más que eso. Pero, ¿vos imaginás una devaluación del dólar oficial del 100%? No sé si con Massa sería tan grande. Con Ok. Milei muy probablemente, podría ocurrir. Con Massa no lo sé, pero va a ser Sí. fuerte igual. Si no es 100%, digamos, el otro día devaluaron 15%, 20% y se 22. fue rápidamente la inflación. Acá el tema es este, ¿no? Que hagas lo que hagas en el dólar oficial, si no haces algo para controlar la inflación, se te va rápidamente. Entonces, Sí. a ver, me imagino que por lo menos tendrían que devaluar. Te doy un dato así. Sí. En noviembre, con la inflación que hubo y si el dólar el oficial queda en 3.50, estás exactamente igual que si estuvieras en diciembre del 2001, que es el fin de la convertibilidad. O sea que la devaluación es inevitable. Sí, bueno, también dependerá de quién asuma la cartera económica. Ahí hay mucho rumor dando vuelta de que en un eventual futuro gobierno de Massa hay algunos nombres de ministros de Economía que uno ya puede presumir el perfil, ¿no? Se habla de Redrado otra vez, incluso de que el paper, el trabajo de la Melconian. Fundación Mediterránea, claro, que llevó Melconian, se lo acercaron también a Massa. No sé. Sí, yo creo que, a ver, pensemos también que Massa es el ministro actual de Economía, asumió en julio y dijo una cantidad de cosas que él pensaba hacer y la realidad lo que muestra es que es la parte política la que le acota mucho los movimientos al ministro de Economía. Entonces el nombre Bueno, la del ministro de candidatura, Economía, ¿no? La candidatura, por supuesto, pero a lo que me refiero, fundamentalmente. el nombre del ministro de Economía me parece que es secundario frente a lo que políticamente, y recordemos que políticamente va a estar Massa, que va, obviamente, Sí, va a bueno, tener él dijo, espaldarazo, viste pero que dijo está el kirchnerismo atrás lo también, que ¿no? decía Néstor siempre, que el ministro de Economía era él. Por supuesto. ¿No? Y Massa dijo lo mismo, el ministro de Economía voy a ser yo, más allá de que tenga un nombre en la cartera. Por eso el alto perfil de Labaña, más allá de que en el 2005 se fue denunciando la cartelización de la obra pública en el gobierno de Néstor, chocaba con esta idea que tenía el propio Néstor Kirchner de ser su propio ministro de Economía, ¿no? Por eso, en cualquier caso, lo que decíamos antes, yo creo que entienden políticamente que va a haber que corregir. El tema va a ser cómo. La devaluación para mí, en alguna medida e importante, es medio inevitable. Y el ajuste fiscal yo creo que lo ven, pero lo ven del lado de subir impuestos. Es decir que... Y no creo que traten mucho de liberar el tipo de cambio, con lo cual yo creo que va a ser tratar de seguir con un esquema como este y apalancarse en lo que yo decía antes, que si la cosecha es mejor, Claro, ahí y tenés empieza a armar dólar. Recuerden un el alivio en diagnóstico que ha reservas. dado el Massa acerca de los problemas de este año. Este año tenemos problemas porque hubo una sequía. Dijo. Si no hubiéramos tenido la sequía, no tendríamos tantos problemas porque hubiéramos tenido más dólares, hubiéramos controlado mejor el tipo de cambio y no habría tanto problema. Yo creo que ellos están apostando, van a apostar, creo yo, a la corrección mínima imprescindible para llegar a la cosecha del año que viene. Ahora, una cosa que me quedó colgada de esto que decís, que evidentemente más que de ajuste va a ser de apuesta a aumentar impuestos, ¿no? Y vos decías, se están mirando las exenciones impositivas, etcétera. ¿Alcanza para equilibrar el presupuesto? No, porque ellos hacen una cuenta, hoy se habla mucho, de que toman como referencia la meta con el Fondo Monetario, que es un déficit de 1,9, Sí. y dicen que si eso se eliminan algunas exenciones impositivas que les aporte un punto, pasarían a un superávit de 1. Bueno, Pero también lo cierto- hablan de quita de subsidios, ¿no? Incluso hay un paralelismo Algo va a haber interesante también. respecto de los subsidios durante el gobierno de Macri en materia energética y de transporte, y decían que Massa estaba haciendo una cuenta para tener un nivel de subsidio similar al que De hubo Macri. en aquel gobierno, ¿no? En materia energética fundamentalmente y en materia de transporte. Así que bueno, por ahí también hay algún tipo de corrección en Pero con ese todo sentido. lo que emitió después de las Lo PASO que- y todo lo que va a emitir hasta el balotaje. Claro, lo que pasa es que vos tenés, el déficit no es 1,9, que es lo que se pautó No, con el fondo, sino claro. que va a ser más de 3%. Más de 3, a eso Y después iba. tenés el tema de las LELIC, que siempre es el tema, yo creo que central para todos, lo ha sido. Sí. Y después, sobre todo, a partir de febrero,
tenés muchísimos vencimientos de deuda del Tesoro, es decir, la deuda que el gobierno emitió para financiar el déficit fiscal. Sí. Entonces, es un combo muy complicado. Yo creo que la realidad es que hoy en día, con una inflación que ya está en el 10%, sin reservas en el Banco Central, con esta deuda, este tipo digamos, de política, de tratar de corregir poco y especular con la cosecha, realmente es riesgoso. Pero yo creo que es el tipo de esquema que el gobierno va a intentar. Bueno, veremos, Camilo. La moneda está en el aire. Dependerá mucho del resultado del 19 de noviembre. Sí, digo bien, 19 de noviembre. Y Es que ahí, hubo tantas fechas, ¿viste? Que a mí Sí. también se me... Ahí vamos todos. Lamentablemente va nuestro futuro ahí, en las manos de quien le toque asumir el próximo gobierno. Gracias, Camilo. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre